Shalom Alejem y bienvenidos para Parashá Mishpatim. El capítulo de Mishpatim, que significa ordenanzas, nos enseña sobre las leyes de este mundo. Sabemos que cada una de las historias de la Torá revela un significado más profundo de lo que simplemente se lee y se observa. En esta Parashá de Mishpatim vemos que hay leyes que gobiernan las interacciones entre las personas. Asimismo, todos y cada uno de nosotros tenemos una ley personal que gobierna nuestras interacciones con el Creador. Bajo esta ley, sabemos que hay una razón para todas las cosas. Esto nos ayudará a entender que todo lo que nos sucede en un momento dado es exactamente lo que debe sucedernos en ese momento. La luz del Creador es solo buena y por lo tanto solo puede hacer el bien. Aunque las razones no sean obvias para nosotros en este momento, los acontecimientos de nuestra vida ocurren solo porque los merecemos y porque están diseñados para ayudarnos a nuestra transformación. Una transformación que resulta en una conexión más cercana con la luz del Creador, que es solo buena. Pero vamos a entrar ahí a nuestros datos de esta Parashá Mishpatim. Y con cierne al libro de Shemot, capítulo 21, 1 al 24, 18. 3 capítulos prácticamente. El profeta Jeremías, 34, 8 al 22. Y el libro de Mateo, capítulo 17, del 1 al 11. Los temas, pues muy amplios. De hecho, hay 53 mandamientos en esta sola parasha. Entre ellos los temas: las leyes civiles, asesinato y homicidio involuntario, lesiones corporales, muerte causada por un animal, un pozo, préstamos sin intereses, el proceso judicial, las 3 fiestas del Creador, haremos y obedeceremos lo que dijimos en el Har Sinai, Naseh Benishma, y la profecía en el monte Sinaí. Y vamos a comenzar con nuestro texto habitual, pero es muy importante que tengamos el texto. Podría yo hablarle de muchas cosas solamente de una manera empírica, de decir por ahí dice en el texto, pero eso restaría seriedad a un estudio de la Torá. Nos dice aquí: estos son los mishpatim que pondrás delante de ellos. En hebreo dice: Be'ele hamishpatim, asher tashin lefeinehen, ki tekne ibrid ebed ibri, sheshe shanin ya'abod, beushevad yitza lehabshi hitan. Dice: estos son los mishpatim que pondrás delante de ellos. Cuando compres un siervo hebreo, 6 años trabajará, pero en el 7º saldrá libre gratuitamente. Déjeme explicarle, porque en esta parashá al menos nos da la base en leyes civiles, leyes criminales, leyes rituales, leyes financieras y leyes familiares. Y esto es muy importante. Estos escritos los recibe Moshe. Moshe, cuando estaba allí en el monte Sinaí, Moshe fue llevado. Recordemos entonces que el Creador habla con todas las almas y con todos los personajes en ese momento allí en las faldas del monte Sinaí. Más adelante el pueblo y las almas dijimos: tu energía, tu fuerza, tu santidad es tan fuerte. Dile todas las instrucciones a Moshe y nosotros haremos lo que tú digas, pero no nos hables porque podemos morir. Moshe estuvo o sube 40 días y 40 noches a recibir el resto de los mandamientos. Solamente escuchamos 2. Yo soy Yahweh tu Elohim y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Moshe sube a ese monte y recibe todo el paquete, los 611 mandamientos restantes.
Eso están divididos de una manera sistemática en las 2 tablas que traía Moshe. A esto se refería el rey David, a estas instrucciones, porque estas instrucciones no son un yugo, no son una carga, por lo tanto, o más bien son una bendición. ¿Por qué? Porque nos liberan de una carga muy pesada, no de llevarlos, sino de lo que nos aconteció. El rey David nos dice en el Salmo 19:7, la Torah Yahweh Temimá, así me dice, Torah Yahweh Temimá. La Torah de Yahweh es perfecta. Y nunca ha pasado. Es perfecta. Y es perfecta otorgada para algo que se tornó imperfecto. Y nos dice que el propósito de la Torah es restauradora del alma. Pero vamos a ver el término, porque en hebreo el término para alma tiene 5 connotaciones. Y aquí nos habla Temivat Nefesh, así nos dice. Quisiéramos nosotros que dijera Neshama, porque entonces sería para nuestra alma interna, la parte divina del Creador que está en nosotros. Pero no. Torah Yahweh Temima, Mashibat Nefesh, que restaura el alma. Pero vamos a ver, porque esta palabra tiene algo muy interesante. Y lo vamos a empezar a enlazar. Be'ele Hamishpatin. Estas palabras o esta oración, Be'ele Hamishpatin, tiene una numeración de 526. Pero también 526 es otra palabra, Mudeot. Y Mudeot significa conciencia o conocimiento. De ahí viene la palabra Adut o Edut o Adat, del término de Da'at. Aquí vemos Da'at. Estos mandamientos, aunque los realizamos de una manera corpórea o a través de acciones, estos tienen que llevar un profundo conocimiento, una profunda conciencia de lo que estamos realizando. Porque al hacerlos con conciencia, con entendimiento, sabiendo lo que hacemos, entonces nos va a restaurar nuestra alma. Si la hacemos solamente por cumplir, se nos van a hacer muy pesados estos mandamientos. Pero es que estos mandamientos tienen hasta su sentido común. Por ejemplo, nosotros, pues, déjenme poner un ejemplo. Nos prohíbe, por ejemplo, en Éxodo 21:15, nos prohíbe agredir a los padres, que es por sentido común. O sea, nadie se atrevería a agredir a los padres. ¿Por qué? Bueno, es que ellos son la causa de nuestra bendición. Nos dice que una persona que físicamente agrede a sus padres, eso está prohibido. Nuestros padres son la semilla que nos trajo a este mundo y debemos tener una apreciación por ellos, independientemente de cuál sea nuestra historia y del tipo de personas que pueden ser. No es necesario que tengamos una relación perfecta con ellos, pero sí, al menos debemos estar en paz con ellos y mostrarles nuestro respeto por habernos creado. Ahora, esto no es contrario, pero tal vez es muy difícil. Pero si lo internalizamos, si lo tomamos con conciencia, entonces tal vez un coraje que tenga contra los padres, Hasbe Shalom, que eso nunca suceda, es por la imperfección de mi alma, porque mi alma tiene un daño. Y vamos a ver aquí, porque es algo muy interesante. Si yo logro entender los mandamientos con conciencia, mi alma los va a captar. Aquí me dice Nefesh que es mi cuerpo, el que va a respetar a los padres. No es un respeto espiritual, es un respeto físico.
Es una forma de agradecimiento, de ver por ellos, de ayudarlos por ellos. No es espiritual. Por eso, si lo entendemos con conciencia, es una gran ventaja. Porque quien va a llevar a cabo esto es la nefesh, es nuestro cuerpo, nuestro físico, pero que va a restaurar nuestra alma del daño que le hicieron en el jardín del Edén. Pero déjeme mostrarle hasta dónde llega esta bendición. Un ejemplo en esta figura, este es nuestro cuerpo y esta es nuestra alma. Esta es la nefesh, el más grande, que sería el cuerpo físico, la nefesh. Pero la nefesh, cuando respeta a los padres, obtiene una ganancia de parte de su alma. ¿Y cómo lo vamos a ver? Porque déjeme mostrarle otro texto con la misma numeración, 526. ¿Y qué nos dice este texto? Este texto nos dice: bendeciré a los que te bendicen. La fonética sería Beabrajá, Mebarejeija. Bendeciré a los que te bendicen. Ahora, aquí no está hablando de todas las naciones con Israel y que no. Aquí dice que va a bendecir a los que la bendicen. Quiere decir que si nosotros bendecimos a nuestra alma con los mandamientos, entonces nuestro físico va a ser bendecido. O mi forma de desarrollarme va a ser bendecida. Por ejemplo, si yo honro a mis padres, además que es un mandamiento con promesa, me va a ir muy bien. Pero si yo honro a mis padres, entonces el Creador me va a bendecir, porque yo, al honrar a mis padres, mi alma es bendecida. Se está restaurando. Y por ende el Creador le dice al alma: aquel que te bendiga a ti, yo lo bendeciré a él. Esto es un poquito más allá de que sí nos dicen que el pueblo de Israel hay que bendecirlo, no al que está en el oriente, no al que está, no, el concepto es más amplio. No me estoy refiriendo al Israel, donde allá cerca de Líbano, cerca de Siria. La Torah no se refiere a ese Israel, se refiere a los miembros de nuestro cuerpo. Porque Israel o Eber o Ibrí es lo mismo que miembros del cuerpo. Y es que también aquí me dice: cuando compres un siervo hebreo, no me dice un israelita, déjeme lo muestro aquí en el hebreo, Eber Ibrí. Claro que para los que tienen una religión, pues les encantaría que aquí dijera un judío, pero no. Dice Eber Ibrí, un siervo hebreo. Se está refiriendo al cuerpo. Déjeme, lo voy a mostrar esto. Diciéndonos entonces esto, que la Torah de Yahweh es perfecta, que Meshivat Nefesh perfecciona nuestra alma. ¿De dónde? De la caída del jardín del Edén. Recuerde que todos nosotros, todas las almas, formábamos al Adán. Todos estábamos en el Adán y fuimos dañados en diferentes formas. De hecho, nos dice que nosotros somos como un templo y que cada uno de nosotros es como un bloque. Bueno, es que nosotros éramos el Adán, y todos los que están en esta humanidad o en este mundo fueron una parte de Adán que fue dañada. Y nuestro único antídoto para ese daño que nos ocasionaron en el jardín del Edén es precisamente la Torah, accionar los mandamientos. Pero aquí hay una situación difícil, porque nos dan 6 años.
nos dice aquí, cuando compres un siervo hebreo, 6 años trabajará, pero en el 7º saldrá libre gratuitamente. ¿Qué significa eso? Bueno, que nosotros como un Adán completo solamente tenemos 6,000 años para que las almas se perfeccionen, todo el cuerpo del Adán, ya que en el año 7,000 o en el 7º día saldría libre, que es el Shabbat milenial. Nos dice entonces, Be'eleja mishpatin asher tashim lefeinehen kitigne Ebed Ibri. Ebed Ibri significa siervo hebreo. Mire cómo está esto entrelazado. Pero esto tiene una numeración de 358, lo mismo que la palabra Mashiach. Ahora, déjeme, voy a meter un tema que necesariamente tiene que ser tocado aquí. Necesariamente. Dentro de los estudios del Zohar, aquí hay una distorsión del texto. Solamente le dejo, o enfatizo de que todos nosotros formábamos al Adán, nos hizo de la tierra de Adamá. Perdón. Cometimos el error, probamos del árbol del conocimiento del bien y del mal y nos dijo el Creador, tienen 6,000 años para que todo el cuerpo de Adán tome forma humana, en cada quien en su tiempo, en los seres humanos, pero solamente 6,000 años. Y estamos en el 5,783. Falta aproximadamente 180 a 200 años. Ahora, hay una enseñanza. Le sigo explicando un poco, pero ya aquí vamos a caer en esta enseñanza. Que el Creador nos da 6,000 años para que arreglemos los 6 midot. ¿Qué es el problema? Esto fue lo que nos provocó el desobedecer al Creador. Más bien, al desobedecer nos provocó este desbalance. Este desbalance en nuestras áreas, en nuestra bondad, nuestro amor por los demás, el juicio que tenemos hacia los demás, nuestro seguimiento, nuestro estudio de la Torá, el traer la paz, los órganos reproductores. Y son los que tenemos que arreglar, cada uno en su tiempo y cada uno de acuerdo al daño que sufrió. Pero este es el punto que el Zohar en esta parashá nos trae este tema. Ciertamente no soy experto en este tema, pero vamos a usar el sentido común y vamos a hacer un poquito de una línea de tiempo. Nos dice el Zohar, abriendo esta parashá, dice, estas son las normas que has de dar, estas son las reglas para la reencarnación. Le estoy citando el Zohar, no la Torá. Pero déjeme contarle la historia entonces. Pues las normas se refieren a los juicios de las almas que reencarnan en este mundo, que son sentenciadas cada uno de acuerdo a su castigo. Es muy raro que el Zohar declare o hable acerca de la reencarnación. Es muy raro. ¿Por qué es raro? Si además que habla bastante. Pero vamos a ver por qué habla bastante. La reencarnación se puede o se maneja de estas maneras. Se le llama reencarnación, se le llama transmigración de las almas, se le llama metempsicosis y también se le llama gilguli. Así se le llama. Pero vamos a ver entonces, porque una cosa sí es bien exacta y tajante. La Torá, el rollo de la Torá no hace alusión en ningún momento acerca de la reencarnación. Aquí nos ponen los rabinos que Rabbi Shimon Bar Yonai habla de la reencarnación, pero en el rollo de la Torá, ni en los profetas, habla respecto a la reencarnación. Pero aquí le atribuyen ese texto a Rabbi Shimon Bar Yonai
Pero vamos a ver, porque Rabbi Shimon Bar Yonai, él vive aproximadamente en el años 60, 70 por ahí, en la época de la destrucción del segundo templo. Quiere decir que este Zohar, que le quitaron toda su veracidad, pero este Zohar es un libro o una escritura mesiánica. Este Zohar es contemporáneo al Nuevo Testamento. Rabbi Shimon Bar Yochai vive en el año, fíjese bien, en el año 60 en adelante. Por darle este asunto, pero que es antes. Él vive en Galilea. Vive en Galilea. Él se esconde durante 13 años en una cueva. Lógico, es en el tiempo de la persecución romana, poquito antes de la destrucción del templo. Pero fíjese quién llega a revelarle el Zohar. Y ninguno de estos tres personajes, porque son quienes le revelan el Zohar, que le quitaron toda la autoridad, editaron el Zohar. Este tema de la reencarnación no está en el Zohar original, pero no lo puedo probar porque no tengo el manuscrito original. Pero entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hay temas que son intercalados, que se puede notar. Pero en este momento le estoy diciendo que por sentido común y por línea de tiempo. Años 60 que se entrega el Zohar. Lo entrega Yeshua, pero que sonaría muy mesiánico para ponerle Yeshua. Y le ponen su nombre superior, Metatrón. ¿Quién más revela este Zohar? El profeta Eliyahu y Rabino Moshe, o Moshe Rabenu. Estos tres personajes son los únicos que le revelan a Rabbi Shimon Bar Yochai el Zohar. Y ninguno de estos tres habló de la reencarnación. Pero entonces, ¿por qué trae el Zohar? Bueno, vamos a tomar en cuenta que el Zohar se escribió en pergaminos. No se escribió en un libro como lo tenemos aquí. Que posteriormente estos pergaminos llegaron al poder de alguien y al transcribirlos omitieron la enseñanza de la reencarnación. ¿Por qué? Porque esta enseñanza de la reencarnación es demasiado antigua, más que el Zohar. Tengamos en cuenta esta fecha, 60 después de la era común, o como le ponen así, después de Cristo. 60. Pero vamos a ver aquí entonces reencarnación, transmigración de almas, metempsicosis y Gilgulin. ¿De dónde viene esta enseñanza de la reencarnación? Nuevamente, no viene en la Torá y la acomodaron en el Zohar, que es un texto mesiánico. Y vámonos con la información, porque esta enseñanza de la reencarnación viene del brahmanismo y que esta aparece 800 años antes del Mesías. Fíjese muy bien, 800 años ya se hablaba de la reencarnación. Y este es el Brahman. Este se le cree que es el Dios. Es una religión de la India. Se cree que es el Dios y de ahí se desprende el hinduismo. El brahmanismo y el hinduismo creen en el karma, en la reencarnación y en la liberación. Por eso es que suena hasta ilógico que Shimon Bar Yonai esté hablando de la reencarnación como si se lo reveló Metatrón, Eliyá o Moshe. No, vamos a ver la historia. Así nos dice el hinduismo. Como el corcel encabritado que salta hacia adelante, el jivá también va cerca y lejos, como aquellos que se quitan y se ponen uno y otro atavío.
el Jivá también se muda de un cuerpo a otro. Como Brahma, así, Shiva crea. Como Vishnu, él sostiene como Rudra. Él atrae a todos de nuevo a sí mismo. Aquí Shiva, como Trimurti, guía el proceso de la reencarnación como un alma se encarna. Crece a la madurez, luego disminuye en la vejez y la muerte, para renacer de nuevo, para experimentar el mundo y evolucionar. Esta es la enseñanza que fue metida en el Zohar, pero que no pertenecen al Zohar. Bueno, vamos a ver otro lugar, porque en América también creían en la reencarnación. En América, entre los aztecas, existía la creencia de que el alma volvía de nuevo a este mundo. Decían que los hombres que morían, pero que estaban muy aferrados a la tierra, quedaban presos del encanto de la tierra. Pero sostenían que las almas que se habían liberado del mundo, las que ya no tenían apegos en el mundo, las que creían que había algo más y más lejano, iban a lo que hoy llamaríamos la fotosfera del Sol, es decir, que iban a vivir en la luz como colibrís bajo la forma de Huitzilopochtli. Pero vamos a darle forma, porque ya en la cultura griega, Pitágoras, el matemático griego del año 570, ya traía también la enseñanza de la reencarnación. Estamos hablando 570 años antes de que se revelara el Zohar. Nos dice, para Pitágoras, la reencarnación es proceso que se da indiscriminadamente de la especie. Es decir, él creía que las personas podían renacer como animales y un animal podía volver como un ser humano. Esta postura con la reencarnación y los animales formaba parte de su respeto por la vida, dado que él no estaba a favor de comer carne y mucho menos de sacrificar animales por motivos religiosos. Por todo ello, él creía que todos los seres vivos estaban unidos profundamente. De la cultura griega, él es el primero que lo introduce en el año 570 antes del Mesías. Quiere decir que la relación con el hinduismo estaba muy apegado a Pitágoras. Bueno, para Pitágoras el alma era algo inmortal, pudiendo existir en un cuerpo o en un plano espiritual. Además, él afirmó que se podía recordar cosas de las vidas pasadas, independientemente del ser vivo con que se fue en dichas vidas, por lo que la transmigración de las almas forma parte del mecanismo del mundo conectado a toda vida que existe. Pero vamos a ver de Pitágoras, porque Pitágoras se las enseñó, le enseñó esta teoría, porque es una teoría, a Platón, de Platón a Sócrates, de Sócrates a Aristóteles. Pero vamos a ver aquí la línea. Platón en griego antiguo y griego moderno. Platón nace en Atenas en el 427 antes del Mesías. Nuevamente ya estaban manejando la reencarnación. Entonces no se la revelaron a Rabbi Shimon Bar Yonai. Alguien la tomó y la insertó, haciéndosela o adjuntándosela como revelación de Rabbi Shimon Bar Yonai. Aquí nos dice, fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Vámonos aquí, lo que nos decía Platón. En el mito de es un libro, una obra, Platón desarrolla esto y lo explica perfectamente. Recordemos cuando hace que le pregunten a Sócrates, ¿de dónde nacen los vivos? Él contesta preguntando a su vez, ¿de dónde nacen los muertos? Los muertos nacen de los vivos. Y los vivos
de los muertos. La reencarnación. Nos dice, nuevamente, teorías. La teoría de Platón de la reencarnación es interesante, especialmente porque desafía las nociones establecidas del destino y de la fatalidad. Atempera la idea de que el destino es inevitable, introduciendo el concepto de elección, libre albedrío, que tiene sorprendentes paralelismos con el bardo Todor, el libro tibetano de los muertos. Aquí está, porque el Tíbet es cerca o es frontera con la India y entonces ya tenía mucha influencia con el hinduismo. La necedad a menudo nace de las locuras de la naturaleza humana, y Platón lo demuestra cuando cada persona elige su propia vida. El primer hombre en elegir fue cegado por las ideas externas de poder y riqueza. No se detuvo, dice el primer hombre, refiriéndose a Adán. Es una mezcla, No se detuvo a considerar los juicios que vienen con la posesión del poder, ni la corrupción que a menudo va de la mano con él. Y la plena realización de su elección lo dejó perturbado. Pero sigamos con la línea de tiempo. Aristóteles, alumno de Platón y Sócrates, fue maestro de Alejandro el Grande. Así, el conquistador. Aristóteles educó a Alejandro durante 2 o 3 años. Se sabe que la enseñanza se desarrollaba al aire libre, sentados el hijo de Filipo, que es Alejandro el Grande, y sus condiscípulos en bancos de piedra a la sombra de los árboles. ¿Por qué es importante aquí? Bueno, porque Aristóteles cree en la reencarnación y le enseña, toda la cultura griega tenía la enseñanza de Platón, sus grandes maestros. Aristóteles, Platón, Sócrates, Pitágoras. Seguramente todos tenían esa enseñanza de la reencarnación. Educan a Alejandro el Grande, siendo su tutor, Aristóteles, y este a su vez se va a conquistar toda esta parte. Mire, todo esto morado es el reino de Macedonia, que es persa, lo que es de Alejandro el Grande. Aquí nos dice territorios dependientes de Macedonia, conquistas de Alejandro el Grande. Mire, cada ciudad donde llegaba Alejandro el Grande ponían el nombre de Alejandro. Aquí vemos nosotros Golfo Pérsico, Damasco, Tiro. Aquí está Jerusalén, insignificante para todo lo que conquistó. Aquí está Egipto, aquí está el faro de Alejandría, hay muchas Alejandrópolis, Alejandría del Cáusaco, Alejandría de Opiena, Alejandría Baptosa, Alejandría de Carmina, Alejandría de Macarén, en honor a Alejandro el Grande. Él llevó mucha gente. Alejandro el Grande no se quedaba en los lugares donde conquistaba, llevaba mucha gente con la misma ideología griega. Estamos hablando de aproximadamente el 356 al 326, antes del Mesías. Se disipó y bueno, es que también trató de conquistar la India por aquí. El hindú, por aquí está la India. Quería decir, si lo vemos en la línea de tiempo, se conjuntaron sus ideas. Alejandro el Grande nunca quitó las ideas de los pueblos. Los dejó, solamente lo que él quería es que pagaran impuestos. Bueno, en esta época, aquí, déjenme regreso un poco. En esta época, él iba dejando gobernantes. Y un gobernante se quedó gobernando aquí, en Jerusalén, en esta parte. Pero déjenme leer lo que dice aquí. Por ejemplo, Orfeo enojado después, hablando de la reencarnación, ya de la conquista y de la enseñanza griega que abarcó pues todo el Oriente Medio. Por ejemplo, Orfeo dice, enojado después de haber sido destrozado por una turba de mujeres, elige renacer como un cisne. Esa es la teoría de la reencarnación. Los humanos pueden reencarnar como animales y viceversa. No lo hace por el deseo de ser un cisne, sino porque su enojo significa que no quieren nacer de una mujer, mire, porque lo golpearon las mujeres. Que era parte de la comprensión griega de la biología del cisne. De manera similar, Agamenón eligió ser un águila debido a su odio hacia la humanidad,
Para ambos hombres, la profundidad de su ira destruyó su humanidad. Fíjese cómo está ya metido todo esto. La segunda opción dada por Platón fue la cantidad de agua para beber en el río Leteo. Mientras que cada alma tenía que beber lo suficiente para perder el conocimiento de sus vidas anteriores, Platón deja entrever que la sabiduría acumulada en las vidas previas puede permanecer si se bebe las aguas del río con mesura. Platón. La teoría de Platón de la reencarnación retiene nociones de destino y fatalidad, pero la modera con un sentido de responsabilidad propia. En algún momento, a pesar de que no podemos recordar nuestras existencias pasadas, elegimos la vida que vivimos y nuestra asignación de sabiduría, y esa es la vida que debemos llevar a esta iteración. La única medida de control radica en nuestra capacidad de vivir con la mayor justicia posible y con suerte de tomar una mejor decisión la próxima vez, la reencarnación. Ahora, le mencioné, esta enseñanza llega a Jerusalén. La podemos rastrear un poco en el libro de los Macabeos 1:1. Alejandro de Macedonia. Macedonia era una provincia de Grecia. Hijo de Filipo, lo vimos que lo educó Aristóteles. Partió de su país y derrotó a Darío de Persia, rey de Persia, de los persos y de los medos, y reinó en lugar de él. Primeramente fue rey de Grecia. Emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región, llegó hasta lugares más apartados de la tierra y saqueó muchas naciones. Después toda la tierra quedó en paz bajo su dominio y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Pero Jerusalén ya se había empoderado con la enseñanza griega. Ya creían en ese momento en la reencarnación, que, le vuelvo a repetir, no está plasmada en la Torah. Esta fue por influencia. Y miren nada más la influencia. Nos sigue hablando en Primera de Macabeos. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, financiado con las arcas del templo, como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar su circuncisión, renegando así de la alianza. Bueno, hicieron lo peor. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Creyeron como creía Brahma, como creía el hinduismo, como creía Pitágoras, como creía Sócrates, Platón, como creía Aristóteles, y que le enseñó a Alejandro el Grande, y que Alejandro el Grande también hizo que imperara su doctrina y su ideología. Los judíos de esta época se sentían más griegos que hebreos. Creían en la reencarnación. Regresando a nuestro texto para cerrar, aquí nos dice, Patach Shimon, le vuelvo a repetir, no pudo haber sido Shimon Bar Yonai el que habla de la reencarnación. Este texto está insertado, porque en la época que se escribe el Zohar, a la par o simultáneamente, se escribe esta otra frase: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Dónde está establecido? Porque no dice, ahora lo establecemos, de la manera que está establecido. ¿Dónde se estableció? En el jardín del Edén. El hombre va a morir y se perfeccionará, que es el otro tema que trae el Zohar, en las yeshivot, en las escuelas superiores, en donde el Mesías, director de la escuela máxima, le enseña a todos los directores de las yeshivot, y estos
a su vez a las almas que mueren y comienzan la etapa de su perfección. Pero además Revelaciones lo dice: el que venciere, le haré columna del templo de mi Padre, y nunca más saldrán de ahí. Para terminar con esto, la reencarnación es una teoría tomada del hinduismo, del brahmanismo, de la India, de la conquista, de la venta de sus conciencias, y la insertaron en la enseñanza hebrea. Pero el texto es de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Un resumen de la Parashá Mishpatim. Bendiciones y hasta la próxima.